posible hablar sobre el conflicto armado sin caer en la trampa de defender algún bando, ser atacado por supuestamente hacer ello y seguir ese hilo conductor? Colombia es un país que lleva más de 60 años de guerra. De hecho, el conflicto armado de este país es el más largo que aún sigue vigente. Entender sus causas, consecuencias, los sucesos que han ocurrido, las guerrillas que han existido, sus ideas y movimientos nos dejan ver un rayo de luz más cercano a la verdad de una guerra que tan solo ha traído sufrimiento. Por eso es importante estudiar y analizar la historia reciente de nuestro país, para así comprender y analizar nuestra situación actual como país y poder visualizar así un camino hacia una paz sin armas y polarización. Por eso, el día de hoy vamos a recibir a un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Elías Zúñiga, experto en las guerrillas en Colombia, libro muy importante para entender los temas anteriormente descritos. Buenos días, Álvaro. Gracias por la invitación. Bueno, creo que lo más importante a resaltar de esta obra es explicar quién es el autor, Darío Villamizar, una persona de la que es difícil hablar y mencionar sus estudios sin hacer énfasis en su pasado como miembro de la extinta guerrilla del M-19. Esto no es por motivos del morbo o algo similar, es en cambio ver que su obra puede estar vinculada con su pasado que, aunque pudo no ser el método correcto, representa un deseo de cambio en la sociedad colombiana. De esta forma, en su libro, él quiso resaltar la memoria histórica de las guerrillas en Colombia. En otras palabras, quiso reunir todas las pruebas y objetos que sirvan como ayuda para descubrir la verdad de una guerra que parece entrar en un ocio. Además, quiere inspirar al Estado y a los grupos insurgentes a entablar diálogos para desclasificar información que mantengan oculta y que sirva para servir a este objetivo. Finalmente, motivar a las víctimas que mantienen encerrado en su corazón parte de su dolor, hablen y ayuden a desenmascarar la verdad. Así, en pocas palabras, no hizo más que seguir con el deseo reformista, pero sin armas, por medio del trabajo, investigación y la verdad para poder crear una mejor Colombia. Incluso podemos ver esta idea en su vida laboral, pues es asesor en reincorporación de excombatientes de la ONU, miembro de la LASA y el CLACSO. Actualmente coordina la investigación Memoria Guerrillas en América Latina y el Caribe. Las ideas generales del texto no son más que la historia del conflicto armado, sus antecedentes, ideas, fundadores, inspiraciones, consecuencias, acciones, tomadas y finalmente los procesos de paz con las FARC y el ELN. Sin más dilación, esto es una charla con café. Ponte cómodo. Lo primero a entender es que este libro, como ya se dijo, no tiene ninguna intención de apoyar a algún grupo o ideología. Simplemente busca la verdad, o mejor dicho, exponerla parcialmente. Pues poder decir sobre esto es algo que es muy pesado y requiere una investigación de más de 900 páginas. Sin embargo, podemos dividir el libro en las siguientes fases: el rol de Colombia durante la Guerra Fría, sumado a los avatares comunistas en el plano internacional, las expresiones nacionalistas y revolucionarias en la región y el significado de la Revolución cubana. Un breve contexto de Colombia durante la primera mitad del siglo XX, así como las primeras manifestaciones comunistas y las expresiones armadas del bipartidismo en los 50. Creación de guerrillas inspiradas en la Revolución cubana, antecedentes de las guerrillas comunistas de los años 60. Y seguimos con el surgimiento de nuevas guerrillas tras el movimiento armado Quintín Lame, como las primeras búsquedas pacíficas al conflicto. Se sigue con los aciertos y fallos de las guerrillas y finalmente se termina con los procesos de paz iniciados con el ELN y las FARC, los cuales estos últimos terminaron hace poco y son en los que vivimos la transición actual, sobre todo en zonas como el campo. Desde mi punto de vista es donde más se ha visto el desafío de la paz, ¿sabes? Esto simplemente me pareció gracioso en un sentido, pues me pareció oír a mi abuelito hablar mientras leía el libro. Le critico al autor que en ocasiones parecía desaparecer la objetividad y escribía como si reivindicara a los movimientos armados y su lucha fuera justificada, apartando el objetivo de esta, pues justificar y entender algo son conceptos totalmente distintos. Esta obra sirve no solo para hacer justicia con las víctimas, sino que de igual forma nos ayuda a comprender qué problemas fueron los que motivaron que la violencia existiera. Así, encontrar una solución que no solo en caso de que sigan existiendo, sino también cómo podemos evitar que aquello vuelva a surgir. Cómo romper con el eterno retorno de violencia que existe en Colombia. El eterno retorno propuesto por Nietzsche nos habla de que todo lo que existe volverá a suceder, siendo un indicio moral de que si viviera mi vida nuevamente, ¿cómo lo haría? Aquí es igual, pues la historia de Colombia es casi siempre odio, polarización y violencia. Claro, no son siempre los mismos problemas. No es lo mismo gritar vivas a los partidos tradicionales a buscar una reivindicación marxista, pero su trasfondo viene ya sea de la violencia hacia un grupo, injusticias o desigualdades producto de la corrupción y elitismo tan marcados en nuestro país. Tal vez nunca caemos con ese eterno retorno de la desigualdad, pero al menos esperar que este no sea solucionado por medio de la violencia como siempre ha sido. Es más, podemos ver que estos problemas pueden ya no ser resueltos por la guerra, pero sí por una violencia física o verbal en las calles. Ya esos rezagos del caos y de un estado fallido se pueden decir que han desaparecido. Sí, no, mi querido Álvaro. No podemos negar que este rasgo de solucionar todo por medio de la violencia sigue existiendo. Basta solo con oír un discurso belicista de la extrema derecha en nuestro país o la existencia actual de las guerrillas como el ELN. Lo fundamental es, y como buscaba Nietzsche, entender que el eterno retorno nunca desaparecerá y poder enfrentar estos retos no como si de un apocalipsis o motivos para más odio se tratara, sino en cambio como una forma de actuar de la mejor forma ante estos, sobrepasando los intereses o el fanatismo individual. Al principio del libro podemos ver cómo el imperialismo fue una de las causas de las mayores destrucciones de Colombia. Estados Unidos decidió intervenir en la región y de ser necesario acabar con los grupos en pro de los derechos humanos. Ejemplo citado es el de las bananeras, la tan conocida masacre de los trabajadores asesinados por el ejército colombiano por las presiones de la United Fruit Company y los Estados Unidos. Esos intereses externos y propios fueron los que hicieron la creación de los primeros grupos comunistas, quienes solo buscaban un nuevo patrón. Este sería la Unión Soviética, que había acabado de vencer en la Guerra Civil Rusa y proclamaba ayudar a expandir la revolución por el mundo. Mucha crítica surgió, pero poco fue escuchada. María Cano, Ignacio Torres siendo discriminados ante sus propios camaradas. La polarización extrema es algo que seguimos enfrentando hoy en día. Se puede considerar como una relación de la frase maquiavélica divide y reinarás, pues es más fácil, según este autor, gobernar a las gentes cuando están divididas, pues así no habrá fuerzas suficientes para derrotar al príncipe en su pueblo y no tendrían el tiempo de pensar en derrocarlo. De igual forma, el miedo como método de gobierno, pues quienes conocen los miedos de otros es dueño de su vida. El miedo social que han impregnado no es otro que contra el comunismo o el pasado del contrincante. Los debates durante mucho tiempo han sido de esa forma. El primero es de la visión imperialista desde Estados Unidos, que en archivos desclasificados mostrados en el libro evidencia cómo estos perseguían a los jefes sindicales, líderes sociales o de izquierda, todo lo que oyera o debilitara para un gobierno y pudiese oler a socialismo, que aunque no lo fuese, ya de por sí al hablar de defensa del trabajador y el humano era tildado de comunista. Puede relacionarse con la obra de Arturo Alape, El Bogotazo, Memorias del Olvido, pues él manifiesta los sucesos que pudieron desencadenar el Bogotazo y qué pasó en este, mostrando no sobre el odio y la polarización de la sociedad colombiana tenía, sino cómo también era necesaria una simple chispa para que todo explotara y Bogotá entrara en una batalla campal. Pero, ¿no crees que ya todo esto puede estar llegando a su final? ¿Que un nuevo
ciclo empieza a cernirse? Sí, se puede expresar así de simple. La guerra y el deseo de acabar con los problemas por medio del plomo y el sufrimiento parecen cesar. Cada vez se trata de humanizar más al otro, de verlo no como un posible objetivo, sino como un ser humano. Tarea complicada, pero para eso y para impartir justicia se crearon mecanismos como la JEP o la Comisión de la Verdad. El actual proceso de paz ha sido fuertemente atacado por el gobierno de turno de este momento, pero eso no significa que debemos dejar de pelear por eso. El autor busca que lleguemos a un mundo mejor, donde la justicia se pueda impartir y el perdón pueda llegar. Termina con una visión muy optimista donde expresa su deseo de que Colombia llegue a tener un mejor futuro. Tal vez nunca llegue a ser como Suiza o Noruega, pero sí podrá mirar el mundo y su realidad no como siempre ha sido. No significa ello que tengamos que negar que hay más de una visión, pero es entender que las diferencias enriquecen, que la guerra no es más que un medio que solo beneficia a unos pocos y perjudica a muchos. Sería chévere si nuestra audiencia pensara en una solución para los problemas que acaba de escribir el invitado. Ahora me gustaría escuchar lo que aprendiste vos. El ELN finalizó con un rotundo fracaso los diálogos con el gobierno de Duque, porque este solo desea la guerra y seguir un modelo que ya demostró fracasar. Es momento de salir y tratar de alzar nuestra voz, no votando por el contrario a este porque simplemente este no me gusta, sino votar bien, para intentar solucionar o ajustar los problemas que nos han cernido y que lo seguirán haciendo. Buscar un nuevo mundo donde la paz y el perdón sean los que existan y que las comunidades minoritarias sean reivindicadas. Lo difícil es lograr una revolución sin revolución, pero eso también para eso también hay que estudiar, no actuar por actuar. Cuando nos digan que por qué no accionamos y defendemos las causas de una vez, tenemos que ser valientes y decir que aún no es el momento de actuar, que defender una causa porque es más humana es estúpido. Sin estudio y conocimiento lo único que lograremos será empeorar la situación o nada. Por eso es importante comprender el conflicto armado, porque si no existe un conocimiento previo simplemente seguiremos en un eterno retorno autodestructivo.